La mansión de los Balbuena era una fortaleza de cristal y silencio, un imponente monumento al vasto poder de Ricardo Balbuena y, al mismo tiempo, a la profunda soledad que lo consumía por dentro. Desde el fallecimiento de su amada esposa, hacía ya un año, cada rincón de aquella opulencia desmedida, cada obra de arte y cada mueble de diseño, se había convertido en un doloroso recordatorio de su más grande fracaso personal. El único legado vivo de su amor, su hijo Mateo, era un frágil y diminuto recordatorio de su irreparable pérdida, un bebé cuya respiración superficial y entrecortada parecía tan precaria y vulnerable como la propia felicidad de Ricardo, una felicidad que se había desvanecido junto con el último aliento de su mujer. La riqueza que lo rodeaba era un mero decorado, un escenario vacío donde su verdadero drama se desarrollaba en un silencio ensordecedor. En la solemnidad de su despacho, un centro de mando tecnológico rodeado de pantallas que mostraban en tiempo real los impredecibles vaivenes de la bolsa de valores, Ricardo solo tenía ojos para un único monitor, el del vigilabebés. La imagen granulada y en blanco y negro mostraba a Mateo inmóvil en su cuna, un pequeño y desamparado punto de vulnerabilidad en medio de una habitación diseñada con la frialdad aséptica de un quirófano de lujo. De repente, un pitido agudo y persistente rasgó el silencio. Una alarma que lo hizo ponerse en pie de un salto, con el corazón martilleándole en el pecho con un pánico helado que ninguna de sus fortunas podía mitigar. Era el sonido de su impotencia, la señal de que, a pesar de todo su poder, era incapaz de proteger lo único que de verdad le importaba. La doctora Isabel Montero, pediatra de la familia y prima lejana de su difunta esposa, apareció en la pantalla del intercomunicador con su habitual gesto de controlada autoridad. Su voz, siempre serena y profesional, intentaba transmitir una calma que Ricardo era incapaz de sentir. Es solo una pequeña crisis, Ricardo. Su sistema respiratorio es delicado, como ya sabes. Lo tengo todo absolutamente bajo control. Pero él, más allá de la fachada de competencia de la doctora, veía la cruda verdad en la tensión de su mandíbula y en la fugaz incertidumbre de sus ojos. Comprendía con una claridad aterradora que la ciencia, el prestigio y los cuantiosos honorarios de la doctora no eran suficientes. Algo fundamental estaba fallando, y su hijo era quien pagaba el precio de esa insuficiencia. Sofía Ramos se movía por los interminables pasillos de la mansión como una sombra silenciosa e invisible. Con su sencillo uniforme de limpiadora, era para todos una parte más del mobiliario, una presencia funcional y anónima, sistemáticamente ignorada por el dueño de la casa y el resto del personal. Sin embargo, sus ojos, cargados de una sabiduría profunda que no se correspondía con su juventud, ni con su posición, lo veían todo. Veían el miedo latente en la postura rígida de Ricardo, la frustración contenida en el rostro de la doctora Montero, y sobre todo, escuchaban el silbido casi imperceptible en la respiración de Mateo, un sonido que para ella era tan familiar y alarmante como una sirena en la noche. El contraste entre su mundo y el de los Balbuena era un abismo insondable. Al final de cada agotadora jornada, Sofía abandonaba la estéril y fría grandeza de la mansión para regresar a su pequeño y bullicioso apartamento en un barrio obrero, un hogar modesto donde el calor humano y los lazos afectivos suplían con creces la falta de lujos materiales. Allí, las paredes no estaban adornadas con arte de vanguardia, sino cubiertas de fotografías de su hermano pequeño, a quien había cuidado con una devoción inquebrantable durante los largos y difíciles años de una enfermedad respiratoria crónica que casi se lo arrebata. Ese hogar era su refugio, el lugar donde la vida real pulsaba con fuerza. Aquel trauma de su pasado, lejos de destruirla, se había transformado en una habilidad secreta y extraordinaria. Sofía podía distinguir un centenar de matices diferentes en el llanto de un niño, podía interpretar con una precisión asombrosa el lenguaje silencioso de la dificultad para respirar. Era un conocimiento empírico, forjado en incontables noches de vigilia y miedo, un saber profundo grabado a fuego en su alma, que ninguna prestigiosa facultad de medicina podría enseñar jamás. Ella no necesitaba monitores ni diagnósticos complejos. Le bastaba con escuchar, con sentir la vibración del aire, para saber cuándo el peligro acechaba en la fragilidad de unos pequeños pulmones. La doctora Montero por su parte despreciaba profundamente ese tipo de intuición popular, considerándola poco más que superchería de gente ignorante. Para ella, una mujer de ciencia y de estatus, el conocimiento solo era válido si venía avalado por un título universitario, respaldado por estudios clínicos y publicado en una revista científica de renombre.
Consideraba a Sofía una simple empleada, una pieza insignificante y fácilmente reemplazable en el complejo engranaje de la mansión, y la observaba con una condescendencia helada cada vez que la veía cerca de la habitación del niño, como si su mera presencia pudiera contaminar la pureza de su entorno médico. Ricardo, atrapado en la telaraña de su dolor y su arraigada dependencia de los expertos, confiaba ciegamente en la doctora Montero. Ella representaba todo lo que él valoraba en su mundo de negocios: el control, la lógica, los datos y el estatus. Le pagaba una auténtica fortuna, no solo por sus cuidados médicos, sino por la falsa sensación de seguridad que su presencia le proporcionaba, una seguridad que, sin embargo, se resquebrajaba y se hacía añicos con cada nueva y aterradora crisis respiratoria de Mateo. Su fe en ella era un pilar que se estaba erosionando, aunque aún no se atrevía a admitirlo. Una noche, la alarma del monitor volvió a sonar, más estridente y desesperada que nunca. El sonido atravesó la quietud de la mansión como una daga. Ricardo corrió hacia la habitación de su hijo, con el pánico atenazándole la garganta, y encontró a la doctora Montero administrando oxígeno con una eficiencia clínica que, sin embargo, no lograba calmar al bebé. La escena era aterradora. A pesar de los esfuerzos de la doctora y del silbido del oxígeno, el pequeño Mateo se estaba poniendo visiblemente azul, sus pequeños labios adquiriendo un tono violáceo que era el preludio de la tragedia. El tiempo parecía haberse detenido en aquel instante de puro terror. Desde el umbral de la puerta, Sofía observaba la escena, paralizada. Su cuerpo entero se tensó al reconocer aquellos síntomas con una familiaridad escalofriante. Sabía, con una certeza que le helaba la sangre, que no se trataba de una simple crisis. Era algo más, algo que la doctora, con toda su tecnología y sus conocimientos teóricos, no estaba viendo. Sentía una urgencia insoportable por intervenir, por gritar lo que su instinto le decía, pero el miedo a cruzar la invisible y rígida barrera social que la separaba de ellos la mantenía clavada en el sitio, una espectadora impotente de un drama que conocía demasiado bien. La impotencia de Ricardo era casi una entidad física en la habitación, densa y palpable. Contemplaba a su único hijo luchar desesperadamente por cada bocanada de aire, un rey en su propio castillo, un titán de las finanzas completamente incapaz de comprar la salud de su heredero. La inmensa fortuna que había construido con sus propias manos, el imperio que le permitía doblegar voluntades y mover mercados, no servía absolutamente de nada frente a la fragilidad sobrecogedora de aquella pequeña vida que se apagaba ante sus ojos. En ese momento, era el hombre más pobre del mundo. La doctora Montero, con el rostro crispado por una frustración que ya no podía ocultar, aumentó bruscamente el flujo de oxígeno, un acto más de desesperación que de estrategia médica. Su constitución es extremadamente débil, Ricardo. Es un caso muy complicado. Debemos prepararnos para lo peor. Sus palabras, envueltas en una falsa pátina de profesionalidad, no eran un diagnóstico, sino una sentencia, una admisión velada de su propio fracaso, hábilmente disfrazada de una inevitabilidad médica para proteger su reputación. Estaba culpando al niño de su propia incapacidad para salvarlo. Para Sofía, esas palabras frías y derrotistas fueron la chispa que finalmente encendió la llama de su coraje. El recuerdo vívido de su hermano, de su propia lucha agónica contra la impotencia mientras lo veía sufrir, barrió de su mente cualquier temor a las posibles consecuencias. No podía, no debía, quedarse de brazos cruzados mientras la historia se repetía con una crueldad insoportable. La vida de un niño inocente estaba en juego, y su miedo a ser reprendida era un precio insignificante, comparado con la posibilidad de evitar otra tragedia. Su pasado la obligaba a actuar. La situación de Mateo se estabilizó por los pelos esa noche, pero el episodio dejó una profunda cicatriz de terror en el alma de Ricardo. La doctora Montero, buscando una salida a su evidente fracaso, recomendó trasladar al niño a una exclusiva clínica especializada en Suiza, una solución tan costosa y distante que sonaba más a una rendición elegante que a una verdadera cura. Era su manera de quitarse el problema de encima, de exportar su fracaso a otro continente, lejos de la mirada acusadora del padre. Pero Ricardo no estaba dispuesto a rendirse tan fácilmente. Ricardo se negó en rotundo a separarse de su hijo. La mansión, a pesar de su frialdad y de los fantasmas que la habitaban, era el último bastión de su familia rota, el único hogar que Mateo había conocido. Necesitaba desesperadamente una solución real, no una huida cobarde disfrazada de tratamiento de élite.
Estaba dispuesto a remover cielo y tierra para encontrarla, a gastar hasta el último céntimo de su fortuna. Lo que no sabía era que la respuesta que tanto anhelaba estaba mucho más cerca de lo que jamás habría podido imaginar, oculta a plena vista, en la figura más humilde de su entorno. Los días que siguieron fueron una tensa y frágil calma. Mateo parecía estable, pero la amenaza constante de una nueva crisis flotaba en el aire de la mansión como un veneno invisible y letal. Cada sonido que provenía de la habitación del niño, cada tos, cada suspiro, era una fuente de ansiedad insoportable para Ricardo, que vivía en un estado de alerta permanente, incapaz de encontrar un solo momento de paz. El silencio, que antes era sinónimo de soledad, se había convertido ahora en un presagio del desastre. Sofía continuaba con sus labores de limpieza, pero su atención estaba siempre fija en el pequeño. Observaba con una concentración absoluta los detalles que nadie más parecía notar: la forma sutil en que el bebé giraba la cabeza para facilitar la entrada de aire, la ligera hendidura que se formaba sobre su clavícula al inspirar, el ritmo casi imperceptible de su pecho. Eran señales inequívocas, un lenguaje corporal que ella conocía demasiado bien, un código secreto que le advertía de que la tormenta, aunque en calma, seguía gestándose en el interior de aquel frágil cuerpo. La doctora Montero, por su parte, aprovechaba esa tregua para consolidar su posición y reafirmar su autoridad. Culpaba a factores ambientales, a una supuesta y no demostrada predisposición genética, a todo excepto a su propia incapacidad para encontrar la causa real del problema. Su poder y su influencia se basaban en una estrategia muy calculada: mantener a Ricardo en un estado de perpetua dependencia y miedo, asegurándose de que él siguiera creyendo que ella era la única barrera entre su hijo y la muerte. El problema central, la vulnerabilidad de Mateo, seguía sin resolverse, como una bomba de relojería en el corazón de la opulenta mansión, esperando el momento de estallar. La crisis definitiva, aquella que lo cambiaría todo, llegó en una tarde de tormenta furiosa. Un rayo restalló con la furia de un dios antiguo, provocando un apagón masivo, que sumió a la opulenta urbanización en una oscuridad primitiva. Los sistemas de seguridad de la mansión Balbuena se silenciaron, y lo más crucial, el monitor del bebé se apagó por completo. Ricardo, ajeno al desastre inminente, se encontraba atrapado en una reunión ineludible en el corazón financiero de la ciudad, mientras que la doctora Montero había aprovechado la aparente estabilidad de Mateo para asistir a una importante conferencia médica. La fortaleza tecnológica de los Balbuena se había quedado de repente ciega y sorda, completamente vulnerable. En la penumbra de la mansión, iluminada únicamente por los destellos intermitentes de los relámpagos que desgarraban el cielo, Sofía estaba terminando su turno. El silencio era casi total, una quietud densa y opresiva rota únicamente por el rugido lejano de los truenos. Fue entonces cuando lo oyó. No fue un llanto, ni un grito de dolor, sino un sonido casi inaudible, un estertor ahogado y débil que su oído, entrenado en las largas noches de vigilia junto a su hermano, identificó de inmediato como el preludio de la asfixia. Era el sonido del aire luchando por encontrar un camino que se estaba cerrando. Sin permitirse un segundo de vacilación, corrió por los pasillos oscuros, guiada por una memoria muscular forjada en el pánico. La puerta de la habitación de Mateo estaba entreabierta, una invitación silenciosa al desastre. Entró y la escena que la recibió confirmó sus peores temores. El bebé yacía inmóvil en su cuna, con la piel pálida y los labios teñidos de un peligroso tono azulado que contrastaba brutalmente con las sábanas de lino egipcio. No había tiempo para buscar un teléfono, para esperar a los expertos. El tiempo se medía en segundos, y cada uno de ellos era vital. Con una calma asombrosa que nacía directamente de la experiencia de su trauma pasado, Sofía levantó al bebé con una delicadeza infinita. Ignorando todos los protocolos estrictos que le prohibían tocar al niño, lo colocó sobre su antebrazo, boca abajo, con la cabeza ligeramente más baja que el pecho. Le dio unas suaves pero firmes palmadas en la espalda, entre los omóplatos, una técnica que había perfeccionado durante años con su hermano, para ayudarle a despejar las vías respiratorias de las mucosidades sutiles y traicioneras, que ningún aparato podía detectar. El pequeño Mateo no reaccionaba, su cuerpecito seguía flácido, inerte. Sofía, con el corazón en un puño, notó una ligera rigidez en su cuello, un ángulo incorrecto que obstaculizaba el paso del aire.
Con la precisión de un cirujano y la ternura de una madre, ajustó la posición de su cabeza, inclinándola sutilmente hacia atrás para abrir la tráquea por completo. No era un movimiento aprendido en un manual, sino un conocimiento instintivo, una sabiduría grabada a fuego en las fibras más profundas de su memoria. De repente, como un milagro en medio de la tormenta, Mateo emitió una tos violenta y espasmódica, seguida de un llanto fuerte, furioso, y sobre todo, increíblemente saludable. El color rosado volvió a sus mejillas casi al instante, ahuyentando el fantasma azul de la muerte. Sofía lo abrazó contra su pecho, meciéndolo suavemente, mientras las lágrimas de alivio corrían por su rostro. Sentía el ritmo constante y poderoso de su respiración, y para ella, en ese momento, era el sonido más hermoso y tranquilizador que había oído en toda su vida. En ese preciso instante, como si fuera una señal del destino, la luz volvió a la mansión con un parpadeo. Ricardo, que acababa de llegar presa del pánico al enterarse del apagón, irrumpió en la habitación esperando encontrar la peor de las tragedias. La imagen que lo recibió, lo dejó completamente sin aliento. La limpiadora, una mujer a la que apenas había dirigido la mirada, acunaba a su hijo, que lloraba con una fuerza y unos pulmones que no le había oído en semanas. Una escena que desafiaba toda lógica y jerarquía. Su primera reacción, nacida del miedo y del shock, fue una oleada de ira y confusión. ¿Qué está haciendo? Suéltelo inmediatamente. Su voz sonó dura, autoritaria. Pero entonces vio el rostro de Sofía, bañado en lágrimas de pura felicidad y alivio, y escuchó el vigoroso y saludable llanto de su hijo. El miedo atávico que lo atenazaba dio paso a una extraña y abrumadora sensación de asombro y gratitud que no sabía cómo procesar. Aquella mujer anónima había obrado un milagro ante sus ojos. Cuando la doctora Montero llegó finalmente, alertada por la llamada frenética de Ricardo, se encontró con una escena que desafiaba por completo su comprensión científica y su autoridad. El bebé estaba tranquilo en los brazos de su padre, respirando perfectamente, con una vitalidad renovada. Sofía, nerviosa y cohibida bajo la mirada glacial de la doctora, intentó explicar con palabras sencillas lo que había hecho, describiendo el sonido que había oído y la técnica que había utilizado instintivamente para salvarlo. La doctora Montero la escuchó con una mueca de absoluto desdén, su rostro una máscara de arrogancia profesional herida, pura y simple suerte. Podría haberle causado un daño irreparable, incluso la muerte. Es una negligencia gravísima tocar al niño sin mi autorización expresa. Ha puesto su vida en un peligro extremo por un impulso ignorante y temerario. En su mente, sin embargo, un pensamiento helado se abría paso. Aquella mujer sin estudios la había dejado en evidencia. Pero Ricardo, por primera vez, ya no estaba tan seguro de la infalibilidad de su experta. Había visto la desesperación impotente de la doctora en las crisis anteriores, y ahora veía la vida radiante en los ojos de su hijo. Por primera vez en mucho tiempo, se atrevió a cuestionar a la autoridad que tanto le costaba. Isabel. Ella lo ha salvado. Yo lo he visto. Estaba respirando con una fuerza que no recordaba. Su voz, aunque contenida, marcaba un punto de inflexión irrevocable en su confianza. A partir de ese día, algo fundamental cambió en la dinámica de la mansión Balbuena. Ricardo, aunque todavía cauteloso y prisionero de sus propios prejuicios, le pidió a Sofía que pasara más tiempo cerca de la guardería, bajo la excusa oficial de una limpieza más exhaustiva y especializada. En realidad, empezó a observarla, a escuchar sus comentarios casi susurrados sobre la humedad del aire, o la posición más cómoda para el bebé en la cuna, descubriendo un universo de sabiduría práctica que le era completamente ajeno. Sofía, con una humildad que lo desarmaba, le explicó retazos de la condición de su hermano. Le habló de cómo una leve alergia a ciertos tejidos sintéticos o un cambio brusco de presión atmosférica podían desencadenar crisis respiratorias que los médicos a menudo diagnosticaban erróneamente. Le habló de un mundo de cuidados sutiles que iban mucho más allá de la medicina convencional, un conocimiento que escondía una historia de dolor y sacrificio que todavía no se atrevía a contar. La doctora Montero sintió cómo su poder y su influencia se erosionaban con cada hora que Sofía pasaba cerca de Mateo. La confianza ciega que Ricardo le había profesado ahora estaba dividida, contaminada por la gratitud hacia la limpiadora. La mera presencia de Sofía era una afrenta directa a su autoridad,
Un recordatorio constante y humillante de que una mujer sin estudios ni estatus había triunfado donde ella, con toda su ciencia y su prestigio, había fracasado estrepitosamente. La envidia, un veneno lento y corrosivo, empezó a apoderarse de su mente. No solo estaba en juego su impecable reputación profesional, sino también la generosa suma de dinero que recibía mensualmente de Ricardo por sus servicios exclusivos. La creciente gratitud del millonario hacia Sofía era una amenaza directa y existencial a su estatus, a su control sobre la familia y sobre todo, a su lucrativo bolsillo. El miedo a perderlo todo la consumía por dentro, alimentando sus peores instintos. Tomó una decisión fría y calculada en la soledad de su consulta. Debía actuar con rapidez y contundencia. Tenía que eliminar a Sofía de la ecuación, desacreditarla de forma definitiva y pública, y restaurar así el orden natural de las cosas. La limpiadora volvería a ser una sombra invisible y anónima, y ella, la eminente doctora Montero, recuperaría su lugar indiscutible como la única y verdadera salvadora de la familia Balbuena, sin importar el precio que tuviera que pagar para conseguirlo. La conspiración comenzó de forma sutil, con pequeños comentarios venenosos lanzados como dardos al oído de Ricardo en momentos de vulnerabilidad. Su cercanía constante podría transmitirle gérmenes de la calle. Ricardo, su sistema inmunitario es muy frágil. O también, he notado que falta un frasco de medicamento del botiquín. Probablemente lo extravió al limpiar. Estas personas no suelen ser muy cuidadosas. Cada palabra era una gota de veneno diseñada para erosionar la confianza. Mientras tanto, Ricardo era testigo de una transformación milagrosa. Veía la conexión genuina y pura que se había formado entre Sofía y su hijo, un vínculo casi maternal, protector e intuitivo, que él mismo, con todo su amor, era incapaz de ofrecer. Una parte de él se sentía profundamente agradecido y conmovido, pero otra, adoctrinada por años de elitismo y de confiar ciegamente en los expertos, seguía escuchando las insidiosas advertencias de la doctora, atrapado en una encrucijada entre su corazón y su razón. La doctora Montero, sintiendo el terreno bajo sus pies resquebrajarse, decidió que la sutileza ya no era una opción, era el momento de la artillería pesada. Su envidia, ahora transformada en un frío y metódico plan de ataque, la llevó a intensificar su campaña de sabotaje. Comenzó manipulando deliberadamente el entorno del niño para fabricar incidentes que pudiera atribuir a la supuesta incompetencia de Sofía. Su primer movimiento fue tan cruel como indetectable. Diluyó ligeramente la leche de fórmula de Mateo, lo justo para provocarle un leve pero molesto malestar gástrico que lo mantendría irritable y lloroso durante horas, minando la paz que Sofía había logrado construir. Probablemente un error en la preparación de los biberones, un descuido en las medidas, le explicó a Ricardo con una expresión de fingida preocupación, mientras su mirada se desviaba, cargada de una acusación silenciosa, hacia Sofía. Estas cosas, por desgracia, suceden cuando personal no cualificado se encarga de tareas tan delicadas y de tanta responsabilidad. Cada palabra era una daga envuelta en seda, diseñada para sembrar la semilla de la duda en la mente de Ricardo, y pintar a Sofía como una amenaza latente para la salud de su hijo, una intrusa ignorante en un mundo que no le pertenecía. Pocos días después, ejecutó su segundo acto. Aprovechando un cambio de tiempo, dejó una de las ventanas de la guardería estratégicamente entreabierta durante una corriente de aire especialmente fría. Como era de esperar, el pequeño Mateo no tardó en coger un inoportuno resfriado. La doctora Montero, con una actuación digna de un gran teatro, culpó de inmediato al terrible descuido de la limpiadora, quien, según el registro del personal, había sido la última persona en estar en la habitación. Estaba construyendo, con una paciencia de depredador, un historial de negligencia, que pronto se volvería irrefutable. Sofía, atrapada en aquella telaraña de mentiras, intentaba defenderse con la simple y llana verdad, pero sus palabras, desprovistas de títulos y jerga médica, sonaban débiles y desesperadas frente a la imponente autoridad de la doctora. Pronto empezó a sentirse como una paria en su propio lugar de trabajo. El resto del personal de la mansión, instintivamente leal a la figura de poder que representaba Isabel Montero, comenzó a tratarla con una frialdad cortante y una desconfianza palpable. La calidez que había encontrado en la sonrisa de Mateo ahora se veía eclipsada por la hostilidad que la rodeaba. Ricardo se encontraba atrapado en el epicentro de un huracán emocional. Su instinto, el que había visto a Sofía obrar un milagro en mitad de la tormenta, le gritaba que ella era inocente, que su devoción por Mateo era tan pura y genuina como el amor de una madre. Sin embargo, su mente,
Adoctrinada durante años para confiar ciegamente en los expertos y en el estatus, se aferraba a la lógica de la doctora. ¿Cómo podía una simple limpiadora saber más que una especialista de renombre internacional? ¿Sería posible que todo hubiera sido una increíble casualidad, una farsa afortunada? La duda se convirtió en el arma más poderosa y letal de la doctora Montero. La alimentaba a diario con informes médicos sutilmente alterados, con gráficos que mostraban supuestas irregularidades coincidiendo con la presencia de Sofía. Llegó incluso a insinuar, con una falsa compasión, que quizás el pasado humilde de la joven la había llevado a buscar una recompensa económica, sugiriendo que su acto heroico no había sido más que una brillante puesta en escena para ganarse su confianza, y eventualmente, su fortuna. Cada insinuación era una gota de veneno en el alma de Ricardo. La tensión en la opulenta mansión se podía cortar con un cuchillo. La atmósfera de esperanza y calidez que Sofía había traído consigo se había desvanecido por completo, reemplazada por un aire viciado de sospecha y hostilidad silenciosa. Los pasillos, antes mudos testigos de la soledad de Ricardo, ahora resonaban con susurros y miradas acusadoras dirigidas a Sofía, quien soportaba el asedio con una dignidad que solo enfurecía más a su verdugo. La casa volvía a ser una fortaleza, pero esta vez, la guerra se libraba en su interior. El punto de inflexión definitivo, el momento que obligaría a Ricardo a abandonar su pasividad y convertirse en un investigador activo, llegó una tarde gris. La doctora Montero lo convocó a su despacho con una urgencia dramática, mostrándole un pequeño frasco de sedantes que, según su increíble relato, acababa de encontrar en el fondo de la papelera de la habitación de Mateo. Lo sostenía con unas pinzas, como si fuera la prueba irrefutable de un crimen atroz. El golpe de gracia que pondría fin a toda aquella farsa. «Esto es extremadamente grave, Ricardo», sentenció con una voz solemne y temblorosa, calculada para infundir el máximo terror. Alguien podría haber intentado sedar al niño, quizás para evitar que su llanto molestara, o para simular una calma que no es real. Y solo una persona, además de mí, ha tenido acceso constante y sin supervisión a él durante estas últimas semanas. La acusación, aunque no pronunciada, era tan clara y directa como una bala disparada a quemarropa. Sofía era la única sospechosa posible. Ricardo cogió el pequeño frasco de cristal. Lo giró entre sus dedos. Luego levantó la vista y miró fijamente a la doctora. Y por primera vez desde que la conocía, en lugar de sentir el pánico habitual, una extraña y fría punzada de incredulidad, recorrió su espina dorsal. Simplemente no cuadraba. La imagen vívida de Sofía acunando a su hijo, con el rostro bañado en lágrimas de puro alivio y felicidad, chocaba frontalmente con la monstruosidad de aquella acusación. Aquella mujer no era un monstruo. Era una salvadora. Recordó con una claridad meridiana cómo Sofía le había hablado de la importancia vital de escuchar el llanto del bebé, de cómo cada matiz era un lenguaje que comunicaba una necesidad. Le había enseñado a interpretar, no a silenciar. ¿Por qué querría ahora acallar la voz que tanto se había esforzado en enseñarle a entender? La lógica férrea de la doctora Montero, por primera vez, le pareció desesperada, defectuosa, casi histérica. Era una jugada demasiado arriesgada, demasiado perfecta para ser verdad. Esa noche, Ricardo no pudo pegar ojo. La duda se había transformado en una misión ineludible. Ya no se trataba de a quién creer sino de cómo encontrar la verdad por sí mismo. No podía permitirse el lujo de equivocarse. La seguridad de su hijo y la justicia hacia la mujer que le había devuelto la vida, dependían enteramente de su próxima decisión. Comprendió que ya no podía seguir confiando en las palabras de nadie. Necesitaba pruebas irrefutables, la fría y objetiva mirada de la verdad. A la mañana siguiente, con el sigilo de un estratega militar, utilizó su inmensa fortuna y su red de contactos para contratar en secreto a la mejor empresa de seguridad de alta tecnología del país. Su orden fue precisa y tajante: instalar un sistema de microcámaras y micrófonos de última generación, completamente invisibles, en la habitación de Mateo y en todas las áreas circundantes. Quería verlo y oírlo absolutamente todo, sin que nadie, y especialmente la doctora Montero, supiera que cada uno de sus movimientos estaba siendo grabado. Para no levantar la más mínima sospecha, adoptó una fachada de frialdad y decepción hacia Sofía. Siguiendo el supuesto consejo de la doctora, le comunicó formalmente que estaba bajo investigación interna, y que, hasta nuevo aviso, sus funciones se limitarían estrictamente a la limpieza de las zonas comunes, con el acceso a la guardería prohibido, a menos que fuera estrictamente necesario, y siempre bajo supervisión.
Cada palabra que pronunciaba le quemaba en la garganta, pero sabía que era un sacrificio necesario para la trampa que estaba tendiendo. Sofía recibió la noticia con el corazón hecho añicos. La injusticia la ahogaba, pero su dignidad innata la mantuvo en pie. Aceptó las humillantes condiciones con la cabeza alta, sin derramar una sola lágrima frente a él, esperando en silencio que la verdad, tarde o temprano, encontrara su camino para salir a la luz. Su fe en la bondad fundamental de las personas, aunque gravemente herida, todavía no estaba completamente rota. Confiaba en que el señor Balbuena, en el fondo, sabía la verdad. La doctora Montero, por su parte, se regodeó en su aparente e indiscutible victoria. Creyendo que Ricardo estaba de nuevo bajo su completo control, y que Sofía había sido neutralizada y desacreditada para siempre, se sintió más segura y poderosa que nunca. Esta arrogante y falsa sensación de seguridad la llevaría, inevitablemente, a cometer el error final y definitivo. Mientras tanto, desde su despacho, convertido ahora en un centro de vigilancia clandestino, Ricardo observaba las múltiples pantallas, esperando pacientemente a que la villana se delatara. La conspiración había alcanzado su punto más álgido. El escenario estaba meticulosamente preparado para que la doctora, en la cima de su arrogancia, se desenmascarara a sí misma, sin saber que el hombre al que creía haber manipulado, se había convertido en el silencioso director de su propia y estrepitosa caída. Ricardo sentía el peso de su prejuicio inicial, la vergüenza de haber juzgado a Sofía por su origen. Ahora, la misma tecnología que usaba para controlar su imperio financiero, se convertiría en su única herramienta de redención. La trampa estaba puesta. El gran salón de la mansión Balbuena, normalmente un mausoleo de silencio y recuerdos, bullía de vida y poder. Era la noche de la gala anual de la Fundación Balbuena, un evento donde la élite financiera y social de la ciudad se reunía para exhibir su filantropía. Ricardo había orquestado aquella velada no solo por caridad, sino como el escenario perfecto para un juicio público. La verdad, como el champán más caro, debía servirse fría y ante una audiencia selecta. Sofía, obligada a trabajar en el evento sirviendo canapés, se sentía más invisible y humillada que nunca. Cada murmullo de los invitados, cada mirada de soslayo del resto del personal, era una aguja clavándose en su piel. Llevaba el peso de una acusación infame en un entorno diseñado para aplastar a los que, como ella, no pertenecían a ese mundo de opulencia. Su única defensa era una dignidad silenciosa que apenas lograba mantener a flote, a punto de ahogarse. La doctora Isabel Montero hizo su entrada como una reina en su corte, envuelta en un vestido de diseñador que gritaba estatus y poder. Se movía entre los invitados con una confianza absoluta, saboreando su victoria inminente. Vio a Sofía con su uniforme, y una sonrisa de desprecio se dibujó en sus labios. En su mente, la partida estaba ganada. Solo quedaba el jaque mate final, el golpe de gracia que la consolidaría para siempre en el corazón del Imperio Balbuena. Con una sincronización calculada, esperó a que Ricardo subiera al estrado para dar su discurso de bienvenida. Fue entonces cuando decidió actuar. Se acercó a él con una expresión de grave preocupación, interrumpiéndolo deliberadamente frente a todos. Su voz, cargada de una falsa compasión, resonó en el micrófono. Ricardo, perdona que te interrumpa, pero hay un asunto de seguridad urgente que no puede esperar. Se trata de la integridad de Mateo y de la alarmante conducta de esta empleada. Todas las miradas se clavaron en Sofía. La doctora Montero, disfrutando del momento, continuó su ataque. Tengo pruebas concluyentes de que la señorita Ramos ha actuado con una negligencia criminal, poniendo en riesgo deliberado la vida de tu hijo. Exijo su despido inmediato, y que se tomen las medidas legales pertinentes contra ella. La acusación, lanzada con la precisión de un misil, dejó un silencio sepulcral en la sala. Un vacío que se llenó con el sonido del corazón roto de Sofía. El murmullo se convirtió en un oleaje de juicios. Sofía, de pie bajo los focos, sintió el peso de cientos de ojos condenándola sin juicio previo. Quería que la tierra se la tragase. Desaparecer de aquella pesadilla pública. Vio el rostro de Ricardo, impasible, y por un instante aterrador creyó que todo estaba perdido, que él también la había condenado. La humillación era completa, un veneno que le quemaba el alma y la dejaba sin aliento, completamente sola ante el mundo. Ricardo mantuvo la mirada de la doctora por un instante que pareció eterno.
Luego, su vista se desvió hacia Sofía, observando su fragilidad y su entereza bajo el asedio. No había miedo en sus ojos, solo una profunda e inquebrantable tristeza. En ese momento, la última partícula de duda en el corazón de Ricardo se desvaneció, reemplazada por una furia fría y una determinación de acero. El momento que tanto había esperado por fin había llegado. Con una calma que heló la sangre de Isabel Montero, Ricardo tomó de nuevo el micrófono. «Tienes toda la razón, Isabel», dijo, y la doctora sonrió, triunfante. «Un asunto de esta gravedad merece ser aclarado de inmediato. Y debe hacerse aquí, ahora, frente a todos nuestros amigos y colaboradores». La sonrisa de la doctora se ensanchó, convencida de que su plan había funcionado a la perfección. No sabía que acababa de caminar directamente hacia su propia ejecución pública. Ricardo se apartó del atril y se dirigió a la enorme pantalla de proyección que dominaba la pared del fondo del salón. Con un mando a distancia en la mano, se giró hacia la audiencia. «La doctora Montero afirma tener pruebas concluyentes», anunció con voz potente, «y yo también. Y creo que todos aquí merecemos ver la verdad con nuestros propios ojos, sin filtros ni manipulaciones». El desconcierto se apoderó del rostro de Isabel, una grieta en su máscara de confianza. La pantalla gigante cobró vida. Pero en lugar de mostrar los gráficos de la fundación, apareció la imagen nítida de la pequeña cocina junto a la habitación de Mateo, grabada desde un ángulo elevado y discreto. La figura de la doctora Montero llenó la pantalla, y su propia voz, en un susurro conspirador, resonó por todo el salón. «Un pequeño susto, y todo volverá a la normalidad. Esta advenediza aprenderá a no meterse donde no la llaman». Un grito ahogado recorrió la sala. El vídeo continuó sin piedad. La audiencia observó, horrorizada, cómo la eminente pediatra sacaba un gotero de su maletín, y añadía con cuidado unas gotas de una sustancia desconocida en el biberón de Mateo. La imagen era tan clara, tan irrefutable, que no dejaba lugar a la más mínima duda. La maldad de su acto, antes oculta tras una fachada de profesionalidad, ahora se mostraba en toda su despreciable y calculada crudeza ante la élite de la ciudad. Isabel Montero se quedó petrificada, con el rostro completamente blanco, una estatua de mármol a punto de hacerse añicos. Intentó balbucear una negación, una excusa, pero su garganta se había cerrado. Su mente, antes tan afilada y calculadora, era un caos de pánico y negación. Estaba atrapada, expuesta, despojada de toda su autoridad y prestigio por la fría e imparcial lente de una cámara, que ella nunca supo que existía. Su mundo se derrumbaba en tiempo real. La secuencia final fue el golpe de gracia. La grabación mostró a la doctora deslizándose sigilosamente hasta el armario del personal, abriendo la taquilla de Sofía, y escondiendo el gotero vacío en el bolsillo de su viejo abrigo. El montaje quedaba al descubierto. La prueba que ella misma había presentado como irrefutable se convertía ahora en el arma que demostraba su propia y monstruosa culpabilidad. La trampa se había cerrado sobre ella de forma definitiva. Cuando la pantalla se apagó, un silencio denso y acusador cayó sobre el salón. Nadie se atrevía a moverse ni a respirar. Todos los ojos, antes clavados en Sofía, ahora estaban fijos en Isabel Montero, no con admiración, sino con una mezcla de repulsión y desprecio. Su humillación era absoluta, una caída desde el pedestal más alto hasta el fango más profundo. Y todo había sucedido ante la misma gente cuya aprobación había anhelado y manipulado durante años. Ricardo rompió el silencio. Su voz, ahora cargada de una emoción contenida, se dirigió a la multitud. «Esta mujer», dijo señalando a Sofía, «no solo es inocente de estas viles acusaciones, sino que es la única razón por la que mi hijo sigue vivo hoy. Su sabiduría, nacida de la experiencia y el amor, logró lo que la ciencia de la doctora Montero, envenenada por la envidia y la codicia, nunca pudo conseguir. Ella es la verdadera heroína de esta historia». Luego, se giró y caminó directamente hacia Sofía, deteniéndose frente a ella. Ante la mirada atónita de todos los presentes, el multimillonario Ricardo Balbuena inclinó ligeramente la cabeza. «Sofía, te pido perdón. Perdón por haber dudado de ti, por haber permitido que mi ceguera y mis prejuicios te causaran este dolor. Me salvaste a mí y a mi hijo, y yo te fallé. Espero que algún día puedas perdonarme». Las lágrimas, esta vez de alivio y vindicación, corrieron por las mejillas de Sofía. Con un gesto seco, Ricardo hizo una seña. «Seguridad».
2 guardias de uniforme impecable aparecieron de la nada, y se posicionaron a cada lado de una Isabel Montero catatónica. Sin una palabra, la tomaron suavemente por los brazos y comenzaron a escoltarla hacia la salida, abriendo un pasillo de vergüenza entre los invitados que se apartaban como si su contacto pudiera contaminarlos. La justicia, aunque tardía, había sido tan pública como la humillación, y su sabor era innegablemente dulce. Cuando los guardias de seguridad se llevaron a Isabel Montero, dejando tras de sí una estela de vergüenza y deshonor, el gran salón quedó sumido en un silencio denso, casi irrespirable. Los rostros del personal eran un mosaico de conmoción, culpabilidad y un profundo arrepentimiento. Cada uno de ellos, que había contribuido con una mirada fría o un susurro malicioso a la crucifixión silenciosa de Sofía, sentía ahora el peso de su propia mezquindad. Sofía, por su parte, permanecía inmóvil, como si el torrente de emociones que la inundaba la hubiera anclado al suelo. La validación era tan abrumadora como lo había sido la acusación, un maremoto de alivio que amenazaba con derribarla. Ricardo rompió aquel silencio sepulcral. Su voz ya no era la de un director general dando órdenes, sino la de un hombre que había recuperado su brújula moral. Se dirigió al personal, su mirada recorriendo cada rostro culpable. Lo que habéis presenciado esta noche es el resultado de un juicio ciego, del mío el primero. Hemos valorado los títulos por encima de la verdad, el estatus por encima de la bondad. Hemos permitido que el veneno de la envidia contamine esta casa, y todos somos responsables de no haberlo detenido a tiempo. Que esto sirva como lección inolvidable para todos nosotros. Entonces, con una solemnidad que paralizó la sala, Ricardo caminó lentamente hasta quedar frente a Sofía. La distancia entre ellos, antes un abismo social insondable, se redujo a unos pocos pasos cargados de significado. La miró a los ojos, y ella vio en ellos una vulnerabilidad que nunca había imaginado en el poderoso Ricardo Balbuena. Vio a un padre lleno de una gratitud infinita y sobre todo, de una vergüenza profunda y sincera por el dolor que le había causado. El multimillonario, el titán de las finanzas, se mostraba ante ella completamente desarmado, exponiendo su alma arrepentida. Sofía, comenzó, su voz resonando con una claridad que obligaba a todos a escuchar. Te pido perdón. Te lo pido aquí, delante de todos los que fueron testigos de tu humillación, para que sean ahora testigos de tu vindicación. Perdóname por mi ceguera, por mi arrogancia, por haber dejado que los prejuicios de mi clase social nublaran mi juicio, y me impidieran ver la verdad que tenía delante de mis ojos. Me salvaste la vida de mi hijo, y yo, en mi ignorancia, te pagué con desconfianza. No hay excusa para mi comportamiento, y solo espero que algún día puedas perdonarme. Las lágrimas, contenidas durante semanas de injusticia, finalmente brotaron de los ojos de Sofía. No eran lágrimas de tristeza, sino de liberación. Un torrente purificador que se llevaba consigo el peso de la calumnia y el dolor del aislamiento. Incapaz de articular palabra, simplemente asintió, un gesto pequeño pero cargado de una inmensa generosidad. Su perdón silencioso fue un acto de gracia que resonó en la sala con más fuerza que cualquier discurso, demostrando una vez más la nobleza de su espíritu. Aceptaba su disculpa, cerrando el ciclo del dolor para siempre. Ricardo se giró de nuevo hacia el personal. A partir de este momento, las reglas de esta casa han cambiado. La lealtad no se medirá por la obediencia, sino por la integridad. Acto seguido, con una voz implacable, despidió a los 2 empleados que habían sido los más activos en la campaña de acoso contra Sofía, dejando claro que la crueldad y la complicidad con la mentira ya no tendrían cabida bajo su techo. Estaba estableciendo un nuevo orden moral, uno en el que el valor humano prevalecía sobre cualquier otra consideración. Luego, volviéndose hacia una Sofía aún sobrecogida, anunció su siguiente decisión. Tu puesto aquí ya no existe, Sofía, porque lo que has hecho trasciende cualquier descripción de trabajo. Por eso, he creado uno nuevo para ti. A partir de hoy, serás la directora de bienestar y guardiana de Mateo Balbuena. Tendrás autoridad absoluta sobre todos los aspectos de su cuidado, su salud y su felicidad. Ningún médico, ningún experto, tomará una decisión sobre él sin tu aprobación explícita. Tu instinto es ahora la ley en lo que respecta a mi hijo. La recompensa, sin embargo, no se detuvo en un simple título, y no serás una empleada, continuó Ricardo, su voz suavizándose. Eres familia. El ala este de esta mansión, que ha estado vacía desde que mi esposa falleció, será tu hogar.
no como una invitada sino como un pilar fundamental de esta familia que tú has reconstruido. Quiero que Mateo crezca bajo tu guía, que aprenda de tu bondad y de tu fuerza. Eres el ancla que este hogar necesitaba desesperadamente para no naufragar en la tristeza y la soledad. Y para cimentar su legado más allá de los muros de la mansión, Ricardo hizo una última promesa. Además, crearé la Fundación Ramos Balbuena, dedicada a ayudar a familias sin recursos, con niños que padecen enfermedades respiratorias complejas. Estará financiada íntegramente por mí, pero tú la presidirás. Tu conocimiento, nacido del amor y el sacrificio por tu hermano, salvará a cientos de niños más. Convertiremos tu dolor pasado en la esperanza futura de innumerables familias que, como tú, luchan en silencio y sin ayuda. Sofía, finalmente, encontró su voz, una voz temblorosa pero firme. Señor Balbuena, Ricardo, acepto. No había rastro de sumisión en sus palabras. Solo una dignidad serena y una profunda emoción. Lo haré por Mateo. Y lo haré en honor a la memoria de mi hermano, para que su lucha no haya sido en vano. Gracias por ver finalmente quién soy. Su aceptación no era la de una empleada recibiendo un ascenso, sino la de una reina, reclamando el trono que por derecho moral le correspondía. Las semanas siguientes transformaron la mansión Balbuena de una fortaleza de cristal y silencio en un verdadero hogar. La risa contagiosa de un Mateo sano y feliz resonaba por los pasillos, borrando los ecos de la soledad. Ricardo era un hombre nuevo. Pasaba menos tiempo en su despacho y más en el jardín, aprendiendo de Sofía no solo a identificar el matiz de cada llanto de su hijo, sino también a redescubrir la alegría en las cosas simples. El calor del sol, el olor de la hierba mojada, la paz de un momento compartido. Una tarde soleada, la estampa era la de una familia perfecta. Ricardo, Sofía y el pequeño Mateo jugaban en el césped. Ya no existían las barreras invisibles del estatus. Eran dos personas unidas por el amor a un niño, construyendo un futuro sobre las cenizas de un pasado doloroso. Sofía, con su sonrisa radiante, le enseñaba a Mateo los nombres de las flores, mientras Ricardo los observaba con una ternura que nunca antes se había permitido sentir, una calidez que le derretía el corazón. Ricardo reflexionó internamente sobre la inmensa ironía de su vida. Había acumulado una fortuna que podía comprar islas y doblegar mercados, pero había sido incapaz de comprar la paz o la salud de su hijo. Su riqueza se había convertido en una jaula dorada, aislándolo de la humanidad real. Fue Sofía, con su sabiduría forjada en la precariedad y su corazón lleno de una riqueza que no se mide en euros, quien había derribado los muros de su prisión, y le había devuelto la vida. La miró, no como a la limpiadora que había salvado a su hijo, ni siquiera como a una amiga, sino como a la mujer que había redefinido su existencia. Vio su fuerza, su resiliencia, y la belleza de un alma que no se había quebrado a pesar de las dificultades. Comprendió que lo que sentía por ella iba mucho más allá de la gratitud. Era una profunda admiración que comenzaba a parecerse peligrosamente al amor, un sentimiento que creía enterrado para siempre junto a su difunta esposa. Sosteniendo a Mateo, cuyo pecho subía y bajaba con una regularidad perfecta y saludable, se acercó a Sofía. El sol del atardecer bañaba su rostro, y por un instante, Ricardo sintió que todo el universo se había alineado para llevarlo a ese preciso momento de claridad. Necesitaba verbalizar la lección que ella, sin proponérselo, le había grabado a fuego en el alma. Era el epílogo de su antigua vida y el prólogo de la nueva que comenzarían juntos. Creía que lo tenía todo, Sofía, dijo con una voz cargada de emoción. Pero vivía en la más absoluta de las pobrezas, la del espíritu. Llegaste a esta casa para limpiar la suciedad de los suelos, pero lo que realmente hiciste fue purificar mi alma. Me enseñaste que la verdadera riqueza no reside en las acciones que posees, sino en los afectos que proteges, porque el valor de una vida se mide en última instancia, con la incalculable moneda del corazón.